Me gustaría comenzar, pues, lógicamente, por donde comienza el proceso que le dio cabida al gobierno de Cárdenas, que es con la Revolución Mexicana. Tengo poco tiempo, no voy a hablar de manera pormenorizada de cada uno de estos procesos, sin embargo, voy a tratar de extraer como los aspectos más generales pues, que nos ayuden a entender la situación que estoy explicando, ¿no? Por un lado, la Revolución Mexicana es un gran levantamiento campesino. Esta fue, se puede decir así, el factor fundamental de la Revolución Mexicana, un levantamiento campesino que rompe las bases del Estado oligárquico burgués que existían previamente. El momento en el que se desarrolla la Revolución Mexicana es un momento en donde el imperialismo ya está jugando un papel importante. El dominio del imperialismo trae consecuencias hacia el proceso revolucionario y la conclusión de ese proceso revolucionario. El imperialismo controla los factores claves de la economía nacional, como lo pueden ser la cuestión de los ferrocarriles, de las minas y otros sectores importantes, el sector agroexportador, más adelante lo podemos complementar. Este control, es importante decirlo, no rompe con las relaciones precapitalistas existentes en el país. Es decir, en otros países, cuando el dominio de la burguesía se implementaba, eso implicaba la cuestión de terminar con las relaciones precapitalistas. Sin embargo, en nuestro país esta situación no se da. Es decir, se establece un dominio por parte del imperialismo, del capitalismo en general, aunque las relaciones de producción siguen siendo en muchas ocasiones o en la gran mayoría del territorio del país relaciones de producción precapitalistas, ¿no? En algunas regiones es un proceso más cercano al semifeudalismo, en otras regiones una situación más cercana a la cuestión del feudalismo, ¿no? Llevo 20 minutos, me quedan 20 minutos, ¿no? Me quedan, ajá, ok. Este, en, también lo que hacen es acentuar más el desarrollo desigual y combinado que había en el país, ¿no? O sea, la intervención del capital extranjero lo que hace es desarrollar ciertos sectores de la industria, particularmente los que le interesaban. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no desarrollan o no rompen las relaciones precapitalistas, por ejemplo, en el campo. Y eso hace que haya un desarrollo desigual. Hay una gran masa de campesinos que en muchas ocasiones se desarrolla un modo de producción semifeudal y por el otro lado, sectores en donde se desarrollan ya relaciones capitalistas. El control del capital financiero controla y somete a la pequeña burguesía nacional que se está formando. Estamos hablando de la época del periodo porfirista. La burguesía nacional no juega nunca y no ha jugado nunca un papel progresista en nuestro país, mucho menos revolucionario. Todas las grandes conquistas de la clase obrera, incluso podemos decir todas las grandes conquistas del país, no han sido gracias a la burguesía, sino a la lucha de los trabajadores. La burguesía nacional creció atada a los créditos, a las asociaciones del capital imperialista, es decir, totalmente sometida, ¿no? El capital internacional interviene en las minas, en el transporte, en la energía, en el sector agroexportador y la burguesía nacional se conforma con la situación son terratenientes que se van transformando en burgueses, es decir, se vuelven socios del imperialismo, tienen pequeños negocios en las ciudades particularmente, no juegan un papel importante en la cuestión de la industrialización. En realidad el proceso de industrialización nacional viene de la mano de la intervención imperialista. Esto crea condiciones muy particulares en la cuestión de la lucha de clases porque se fomenta una clase obrera más o menos fuerte. El proceso de industrialización va acompañado de un proceso de proletarización de los campesinos y tenemos una clase obrera en términos numéricos débil, pero fuerte. Es que pensé que no había nada que no veía. Ubaldo, no te escuchas, estás en mute. Se desactivó tu micro, Ubaldo.
Bueno, se me cerró el micrófono, creo. Listo, ya. Espero que no se haya perdido mucho. Bueno, la masa campesina, la más explotada dentro del porfirismo, se enfrenta al bloque reaccionario que implica la cuestión de la iglesia, el Estado oligárquico, los terratenientes y el imperialismo. Eh, Hay una nueva burguesía surgiendo en todo este proceso, particularmente la burguesía norteña, la pequeña burguesía norteña, la cual, conforme se va desgastando las estructuras de la dictadura, esta pequeña burguesía va jugando un papel cada vez más activo en términos económicos, pero también lo quiere jugar en términos políticos. Marx explica que una clase, conforme va obteniendo un poder económico, trata de hacer manifiesto su poderío también político. Y es así como nosotros podemos conocer a Madero como representante de esa nueva clase. Madero no quería una revolución, Madero quería negociar con la dictadura. Está muy claro cuando plantea él que estaba dispuesto a aceptar la vicepresidencia en aras de que no estallara la revolución, pero que le permitiera que esa nueva burguesía, esa pequeña burguesía norteña, pudiese jugar un papel político en el país. La dictadura se negó y él llama a la cuestión de la revolución. El periodo de Madero no se caracteriza mucho por la cuestión de grandes reformas. En realidad, él no quería cambiar de base, la base económica, sino quería dar ciertas concesiones políticas, un nuevo régimen político sin grandes cambios económicos. Sin embargo, es la misma lucha de los trabajadores y los campesinos la que le obligan a ponerse en medio de dos fuegos, ¿no? El fuego de la clase obrera, el fuego de los campesinos y por el otro lado, el poder de la oligarquía que seguía intacto y que al final de cuentas, pues, le cometen el golpe de Estado, ¿no? La clase campesina destrozó, no me voy a detener en la revolución porque si no, no voy a acabar. La clase campesina destrozó el Estado oligárquico. Incluso se enfrentó con intereses que iban más allá del Estado. Como la posesión de la tierra no solamente estaba en manos de terratenientes, sino también estaba en manos de capitalistas nuevos que se estaban formando. Incluso había posesiones del imperialismo americano que tenían, o territorios o regiones del país que el imperialismo americano tenía las manos metidas en la tierra. Esta lucha campesina tomó tintes no solamente anticapitalistas, sino incluso tintes antiimperialistas, ¿no? Este antiimperialismo o anticapitalismo no era basado en un programa, sino simplemente por las condiciones materiales en las que estaba estructurado el capital en nuestro país, ¿no? La lucha de masas campesina, desgraciadamente no gozaba de una dirección política nacional y clara que pudiese empujar sus condiciones materiales. Esto lo vimos muy claro cuando los ejércitos de Villa y Zapata pueden tomar el control del país y lo que hacen básicamente es ceder el control político hacia otra clase, ¿no? Esa clase que empezó a llamando a la revolución, que después se echó para atrás, pero que al final de cuentas tenían un programa con el cual capitalizar la lucha campesina. Es así como una débil burguesía nacional, pequeña burguesía podemos llamarle nacional, se hace del poder político, ¿no? Ella no invierte las fuerzas las pone la lucha campesina. Sin embargo, al final de cuentas era la única clase que presentaba un programa político nacional para todas las fuerzas que se enfrentaban, ¿no? Una fuerza, aún la burguesía, cuando se hace del poder, asume el control del Estado. Sin embargo, no quiere decir que tenga el control básicamente de todo el país. Hay fuerzas beligerantes, casi había caudillos en muchas regiones del país que estaban armados, que estaban dispuestos a seguir la lucha. Había elementos contrarrevolucionarios, es decir, los sectores ligados al porfirismo que todavía estaban armados. En fin, esta burguesía, aunque se hace del poder, no tiene el control general de las cosas. Y eso se refleja en la Constitución de 1917. En esta Constitución vemos cómo el Estado tiene que ceder derechos sociales por la presión de las masas, por la misma presión de los debates de la Constituyente en Querétaro, pero al mismo tiempo lo que plantea es la intervención del Estado en todos los conflictos. Es decir, la burguesía lo que tiene, su herramienta que tiene para intervenir
como no tenía la fuerza como una clase en sí desarrollada, pues es el poder del Estado y plantea la necesidad de la intervención del Estado como una herramienta de la burguesía para intervenir, particularmente en los conflictos obreros, campesinos, en la educación. Así nosotros vemos cómo la Constitución de 1917 adquiere rasgos muy particulares. Muchos dicen es la Constitución más avanzada de América Latina, algunos dicen hasta del mundo, ¿no? Pero en realidad lo que encierra la Constitución es una debilidad de una clase para imponerse de manera clara frente a los demás clases en pugna, que todavía están armadas, que todavía están en las calles. Y la necesidad que tiene la burguesía, dada su debilidad, de adoptar una medida, algunos le dicen popular, populista, o un gobierno populista, en realidad nosotros lo conocemos como un Estado bonapartista. El bonapartismo es una caracterización del marxismo que lo utilizó Marx para analizar los sucesos en Francia después de la Revolución Francesa. Pero también lo utilizó Gramsci, lo utilizó Lenin. Gramsci lo utilizó más como cesarismo. Lenin habló sobre la cuestión del Estado bonapartista. Trotsky habló sobre el Estado bonapartista. El Estado bonapartista es un Estado que tiene peculiaridades que me gustaría mencionarlas porque me parece que a lo largo, o sea, la conclusión de la Revolución Mexicana lo que hace es ir acentuando ese tipo de Estado bonapartista hasta el gobierno de Cárdenas, que se puede decir que es el que lo conjuga en su totalidad. Las características son, estos estados bonapartistas surgen en un momento de transición, es decir, son gobiernos o estados transicionales que surgen en un momento de crisis, en un momento en donde las fuerzas políticas están como en un empate y ninguna de las dos fuerzas puede imponerse a la otra. También este Estado bonapartista, para tratar de controlar la situación, tiene la necesidad de robar la independencia de las clases en pugna, es decir, de robar la independencia política de la burguesía y de robar la independencia política del proletariado. Este Estado bonapartista no se enfrenta a las bases materiales que le dieron origen, es decir, es un Estado bonapartista burgués, porque la burguesía es lo que lo mantiene, y no rompe el régimen burgués, aunque en muchas ocasiones se enfrenta con la misma burguesía. Es un Estado que se eleva entre las clases en pugna para tratar de mantener la situación de la lucha de clases en paz, ¿no? Su misión, se puede decir así, de un Estado bonapartista es permitir una paz social eliminando el conflicto de clases. Y para eliminarlo tiene varios métodos, ¿no? Uno de ellos es la violencia. Ejerce una violencia sobre las diferentes clases, incluso su misma clase, la burguesía, suele golpearlo, o los trabajadores también los suele golpear. También suele utilizar reformas para evitar la cuestión de la confrontación, la demagogia nacionalista, la cuestión de balancearse entre las clases, es decir, apoyar a unos para que se enfrenten a otros, pero con el beneplácito del Estado para evitar que este conflicto pueda ir más allá. En casos como los nuestros, el caso como nuestro país, México, como ya lo dije, la situación del papel del imperialismo aplica sí, suma otra variante más en la ecuación, que es el papel del imperialismo. El hecho de que el imperialismo tenga un papel relevante en la cuestión económica y política del país hace que incluso el mismo Estado bonapartista tenga que adoptar medidas antiimperialistas para lograr un desarrollo económico del país. Estas características del Estado bonapartista en México se manifiestan en un Estado interventor, es decir, un Estado que interviene en todos los conflictos de clase, un Estado benefactor, es decir, que da ciertas reformas y que las están plasmadas incluso esas reformas en la Constitución, y un Estado que no rompe su lógica capitalista, ¿no? Así nosotros podemos ver que en México los gobiernos bonapartistas luchan por la cuestión de la consolidación del Estado porque no tienen fuerza para imponerse. Y este tipo de bonapartismo no tiene como un cariz necesariamente que todos tienen que ser de derecha o tienen que ser forzosamente de izquierda. En realidad se rotan estas características que dije al principio, es decir, que pueden utilizar tanto la represión
o pueden utilizar las reformas, o pueden utilizar la cooptación, o pueden utilizar la cuestión de la violencia para ir adaptando su régimen. No necesariamente lo tiene que presentar todas estas características un régimen, pero cualquiera de ellas o la mayoría de ellas se puede aplicar al bonapartismo. Así, por ejemplo, nosotros tenemos estados bonapartistas como el de Portes Gil, en donde es un gobierno aliado totalmente a la burguesía, que por medio de la violencia, por medio de la imposición, por medio de la censura, por ejemplo, manda a la clandestinidad al Partido Comunista, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que Portes Gil no hable en nombre de los trabajadores o no hable en nombre de los campesinos y que haga algunas reformas para tratar de poder eliminar el conflicto de clases, aunque la base fundamental de él es la cuestión de la violencia. Por otro lado, tenemos un bonapartismo de izquierda, como es el bonapartismo de Cárdenas, en donde él hace lo contrario prácticamente de Portes Gil. Él no utiliza exactamente la violencia contra los trabajadores, sino más bien utiliza la cuestión de las reformas. Cárdenas le daba a los trabajadores, apoyaba a los trabajadores, pero al mismo tiempo lo que trataba de hacer era impedir que su confrontación con la burguesía llegara a tal magnitud. Y para eso tuvo en un momento determinado que incorporar a los trabajadores y a los campesinos al Estado por medio de su partido. Estos dos ejemplos que pongo, el de Portes Gil y el de Cárdenas, son ejemplos o los ejemplos más representativos sobre la situación del comportamiento de la burguesía, el comportamiento de un Estado bonapartista. Todos los gobiernos que surgen después de Carranza, es decir, Carranza, Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Cárdenas, tratan de consolidar el Estado por medio de esta forma de organización bonapartista. Son 10 presidentes en 23 años que tratan de luchar por todas sus fuerzas, de poder hacerse de una herramienta sólida para poder desarrollar el sistema capitalista en el país, ¿no? En todo este periodo la burguesía nacional prácticamente no jugó ningún tipo de papel. El papel predominante que jugó pues sí, el papel, valga la redundancia, fundamental es el Estado, ¿no? La burguesía no crea en este caso al Estado, sino más bien es el Estado el que crea y consolida a la burguesía. En otros países vemos cómo son las clases burguesas revolucionarias las que luchan, se enfrentan contra el feudalismo y que al vencer crean el Estado. Es decir, la burguesía crea su Estado. En México es al revés, es un Estado el que crea a la burguesía y eso lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Este Estado bonapartista crea bancos, protege el mercado interno a partir de la cuestión de los aranceles, va desarmando a las guerrillas e incorporándolas a la burguesía por medio del PNR, da concesiones a las masas, reparte las tierras, crea infraestructura, carretera, escuelas, al mismo tiempo que las ofrece como una victoria a las masas, también es una necesidad misma del mismo proceso de consolidación del capitalismo. La formación del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, sella un pacto entre las familias revolucionarias. En ese momento tenemos que decir que había muchos caudillos locales, militares con cierto poder en sus regiones, caciques, mafiosos, y lo que hace el PNR, particularmente Calles, es tratar de hacer un pacto con la familia revolucionaria, ¿no? Es decir, con todos aquellos que tenían las armas, para que poco a poco vayan dejando esas armas, le entreguen el control al Estado y a cambio, el PNR se encarga de ir transformando esos viejos caudillos, esos viejos mafiosos en burgueses, ¿no? Hay una transformación. Es así como se empieza a formar una parte de la burguesía nacional. Este mismo proceso que vemos con Calles, lo vemos también con Lázaro Cárdenas, pero formando el PRM, ¿no? En 1938. La diferencia fundamental es que en el periodo de Calles, quien era el peligro latente para el Estado, pues eran los caudillos, eran los grupos armados, eran los diferentes generales que estaban en las regiones disputando el poder político de manera armada. En el momento en que Cárdenas forma el PRM, ya no son los enemigos o los enemigos a vencer o el peligro para el Estado, ya no son estos caudillos, sino ahora son
el movimiento de masas, el movimiento de masas campesino y obrero. Es por eso, por ejemplo, que el PRM lo que plantea básicamente no es una alianza con los caudillos, sino más bien es una alianza con las organizaciones de masas para que entren a ese partido, para que se incorporen y de esa forma eliminar cualquier peligro de movimiento de masas por fuera del control del Estado, ¿no? Me gustaría mencionar dos aspectos que me parecen importantes en la discusión. El uso demagógico de la cuestión del nacionalismo. Yo ubico, junto con, bueno, es parte de unas lecturas que he hecho, 3 etapas sobre la cuestión del nacionalismo en nuestro país en este periodo que estamos hablando. O más bien, no del nacionalismo, sino del uso del lenguaje nacionalista en nuestro país. La primera, y bueno, pasamos desde una situación muy radical, o sea, quiero decir más bien, tenemos posiciones nacionalistas muy radicales como las plantea Cárdenas, de utilizar el discurso nacionalista para enfrentarse al imperialismo, o por ejemplo tenemos el discurso de Obregón, que es más populista, en donde se plantea de manera muy radical contra el imperialismo, pero que en medio de esa radicalidad se firman pactos secretos para que el Estado, particularmente el Estado norteamericano, le pueda reconocer su presidencia, ¿no? Entonces, hay 3 periodos desde mi punto de vista, ¿no? El primero es el más hostil con el imperialismo, que busca hacerse con los recursos económicos y materiales del Estado, es decir, el nacionalismo busca hacerse con los recursos económicos y materiales del Estado. Incluso se barajea la posible intervención del imperialismo americano y se preparan incluso para la cuestión de la batalla, ¿no? Se puede decir así, es un imperialismo demagogo, pero que es de izquierda y que puede en un momento determinado irse al enfrentamiento si es necesario. Este periodo creo que pasa de 1920 al 27. El segundo periodo es el imperialismo, se mezclan dos cuestiones. El imperialismo baja su hostilidad, es la llegada a Roosevelt al gobierno y la política del buen vecino, negocia sus términos con el gobierno en turno, es decir, con el gobierno mexicano. Por otro lado, el gobierno mexicano se vuelve conciliador, acepta la dependencia económica y su discurso es nacional, pero ya no es antiimperialista, ¿no? Este periodo es de 1928 a 1923. El tercer periodo es el de mayor radicalidad con el gobierno de Cárdenas. Aquí hay un enfrentamiento directo con el imperialismo, no solamente americano, sino con el imperialismo inglés. Se expropian las empresas petroleras, se negocia fuertemente la cuestión de la deuda y de los adeudos que tiene el gobierno por los sanciones de la guerra civil, ¿no? Y hay un sabotaje abierto a las exportaciones mexicanas, no solamente de petróleo, sino todas las mercancías, ¿no? La burguesía utiliza y maneja el discurso nacionalista, pero se plantea incluso antiimperialista, ¿no? Ese papel es importante y es destacado. También quisiera mencionar un aspecto que me parece clave, que es, ya lo había mencionado, pero ahora quisiera mencionarlo en términos de cifras, o no más que de cifras, de acontecimientos, ¿no? El papel del Estado en el proceso de consolidación. Decir que la Revolución Mexicana destrozó una parte, se puede decir así, de la economía nacional, particularmente la campesina, pues las grandes haciendas que eran la base de acumulación del porfiriato quedaron destruidas. En ese sentido, esa parte de la burguesía quedó dislocada. Sin embargo, pues la otra parte de la burguesía, o sea, los otros negocios de la burguesía, prácticamente no fueron tocados, ¿no? No solamente hay una burguesía nacional, sino hay varias burguesías, ¿no? Está, por ejemplo, la burguesía esta que fue destronada o fue rota por el movimiento revolucionario, más ligada al porfirismo. Luego está la burguesía norteña, esta burguesía crece más al estilo de la burguesía clásica, ¿no? Es una burguesía industrial que se dedica a la cuestión de la industrialización del norte, hay un proceso de proletarización importante, que siente una hostilidad por la intervención del Estado
en los asuntos económicos. No es raro que esa burguesía se le haya enfrentado a Cárdenas en varias ocasiones, pero también hay otra burguesía en el país, que es la burguesía imperialista, que como ya lo comenté, tenía fuertes negocios desde la época del porfiriato, y que no los perdió en la gesta revolucionaria. Ella se mantuvo, ¿no? Tenía y controlaba el sector exportador, particularmente minas, petróleos, algunos productos agrícolas. Controlaba los servicios como el ferrocarril, los servicios públicos, los bancos y las finanzas. Y la burguesía que se desarrollaba en las ciudades tenía algunas intervenciones en el campo, pero básicamente eran socios del capital internacional. El Estado, desde Obregón y todo lo que se conoce como el maximato, creó instrumentos para la intervención de la economía, más bien para la consolidación de la economía. Con Cárdenas se incorporan los obreros y los campesinos al Estado, y con esto se evita una situación de clases irremediables, y el proceso de acumulación capitalista se fortalece, ¿no? La expropiación del petróleo juega un papel muy importante para el proceso de acumulación en aquel periodo, ayuda a desarrollar el mercado interno, comienza un proceso de industrialización en las ciudades, menor en el campo, pero también comienza, y la burguesía porfirista termina básicamente desapareciendo, ¿no? Fue el Estado quien dotó las herramientas para que el capital pudiese existir en nuestro país. El Estado creó, por ejemplo, la industria eléctrica. En 23 años de gobiernos bonapartistas, creó la industria eléctrica, las carreteras, nacionalizó el petróleo, reorganizó el sistema bancario bajo control estatal, y creó bancos para satisfacer las necesidades de las demandas, ¿no? Quisiera, y ya voy terminando con esto, ¿no? Quisiera nombrar algunas asociaciones bancarias particularmente que jugaron un papel para la cuestión de la consolidación. En 1922 se crea la Comisión Nacional de Energía, con la cual se sientan las bases para el desarrollo energético. En 1928 surge la Asociación Nacional de Banqueros de México y la Confederación Patronal de la República Mexicana. El Estado se encarga, forza a los capitalistas para que se organicen, y para que se organicen como clase. Es parte de la tarea del Estado para ayudar a la burguesía a su organización. En 1925 se forma el Banco de México. En 1932 el Banco de México expide leyes bancarias para forzar a los bancos extranjeros a dar préstamos. Muchos de estos bancos se niegan a hacer estos préstamos, y al final de cuentas era una política intencional para que el Banco de México obtuviera el control general de los bancos, ¿no? En 1935 también, por ejemplo, se decretan las leyes de aseguradoras, que tenían como fin el forzar a que las aseguradoras tenían que prestar a las empresas mexicanas para la cuestión de su intervención. Las aseguradoras y los bancos se niegan a esta situación, los bancos extranjeros particularmente, y es como el Banco de México toma el control de la banca nacional. En 1926, el Banco Nacional de Agricultura, se crea el Banco Nacional de Agricultura, el Banco del Estado. Con este banco, el Estado financiaba a terratenientes allegados al gobierno, particularmente a gente allegada a Obregón y a Calles. En los años 30, se forman, en 1940, en la década de los 40, se forman 29 asociaciones financieras en el país. Dentro de ellas, por ejemplo, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, el Banco Nacional de Crédito Ejidatario, el Banco Nacional de Comercio Exterior, etcétera, etcétera. Esto, camaradas, nos muestra de qué forma se estaba desarrollando el proceso en aquellos años. Como ya lo dije, es un proceso en donde la burguesía está luchando por tratar de formar o fortalecer no solamente su Estado, sino su régimen, y al mismo tiempo la cohesión de la burguesía, ¿no? Su misma burguesía nacional. Por eso es de que este tipo de estados, el Estado bonapartista, jugó un papel determinante. La diferencia, y con esto termino, la diferencia, como lo dije al principio, es que hoy no se tiene que formar un Estado capitalista, porque este Estado existe desde hace más de 100 años.
ni tampoco se tiene que formar el capitalismo porque eso se consolidó, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros apoyamos, primero decir, apoyamos y estamos a favor de ciertas reformas que hace López Obrador, pero en donde no coincidimos con él es justamente en esto. López Obrador nos parece que está en una batalla perdida en el sentido que su lucha es por tratar de lavarle la cara, por tratar de recuperar la legitimidad de ese Estado que ha sido desgastado por más de 100 años, que es un Estado corrupto, que es un Estado represor, que es un Estado violento, ¿no? Entonces, nosotros decimos, la tarea que tendría que enfrentar López Obrador para ponerse a la altura de los grandes acontecimientos que han sucedido anteriormente, no tendría que ser rescatar las viejas estructuras de la burguesía, ni tratar de darle oxígeno de boca a boca al capitalismo, sino tratar de desterrarlo, acabar con él. Nosotros decimos, la cuarta transformación tendría que ser una cuarta transformación que acabe con el capitalismo, no que lo renueve. Su política debería de ser una política de terminar con una política de sometimiento con respecto al imperialismo norteamericano, y eso lógicamente que abriría un proceso revolucionario, y solamente las líneas o el camino hacia la cuestión de la lucha por la liberación nacional tendría que estar encaminado a tomar medidas socialistas para la liberación de nuestro país. Eso es todo lo que quisiera decir por el momento. Bueno, en la respuesta podré argumentar algo más, pero es creo que lo que quería decir hasta ahora.